Malaquías capítulo 3. Dice en el versículo 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová, para los que piensan en su nombre. Dice la mensajera del Señor, en el libro de memoria se registran las buenas obras de los que temen a Jehová y los que piensan en su nombre. Sus palabras de fe, sus actos de amor están registrados en el cielo. Así que ese libro de memorias todavía no es el libro completo que está en las manos del que está sentado en el trono, porque ese contiene la historia de toda la humanidad, buenos y malos, los que se van a salvar y los que se van a perder. El libro de memorias, dice aquí, contiene o tiene consignadas las buenas obras de los que temen a Jehová y los que piensan en su nombre, sus palabras de fe, sus actos de amor. Cada vez que se arrepintieron y pidieron perdón por sus pecados, eso se registra en el libro de memorias. Por eso el profeta Nehemías dice en Nehemías capítulo 13 y versículo 14. Nehemías 13, 14. Acuérdate de mí, oh Dios mío, y no borres mis obras piadosas que he hecho por la casa de mi Dios. No borres mis obras piadosas. Las cosas buenas que yo hice están escritas también en el libro. En el libro de memoria sigue diciendo, todo acto de justicia queda inmortalizado. Toda tentación resistida, todo pecado confesado y abandonado, todo defecto de carácter vencido, toda palabra de tierna compasión, cada acto de bondad y misericordia, todo está fielmente consignado y apuntado también todo acto de sacrificio, todo padecimiento, toda lágrima sufrida por Cristo, todo pesar, todo aquello que el pueblo de Dios tuvo que sufrir por servirle al Señor, todo esfuerzo está registrado en el libro de memorias. Lo encontramos también registrado a este libro o mencionado en el Salmo 56, versículo 8. Dice, tú cuentas los pasos de mi vida, pon mis lágrimas en tu redoma. Dije el Salmo 56, versículo 8. 56, 8, ahí está. Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Ahí se habla el salmista de que nuestras lágrimas, las veces que huimos del mal, huimos del pecado, huimos de la maldad. Por eso en la versión moderna dice, tú cuentas los pasos de mi vida cuando me aparto del mal, o tú cuentas mis huidas del mal. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas escritas en tu libro? Así que ese es el libro de memorias. Memoria. Recuerden, ya vamos viendo dos libros. ¿Recuerdan que la Biblia dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos? Está en plural, libros. Y nuevamente en el juicio ejecutivo, allá en Apocalipsis capítulo 20, se habla de libros en plural.
Apocalipsis 20, versículo 12. Dice, vi a los muertos grandes y pequeños en pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Otra vez se habla de libros en plural. Los libros fueron abiertos y las cosas que estaban escritas en los libros. Pero dice que hay otro libro, ¿ok? Otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Así que aparte del libro de memorias, hay libros y está el libro de la vida. ¿Cuál es otro de los libros que está en el cielo? Dice la mensajera del Señor. Hay además un registro en el cual figuran los pecados de todos los seres humanos. Eclesiastés capítulo 12 y versículo 14. Eclesiastés 12, 14. Y dice allí, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Así que no solamente las obras buenas están registradas en el libro de memoria, pero también las cosas malas, las cosas encubiertas están escritas en un libro. Nuevamente el Señor Jesucristo declara en San Mateo capítulo 12 y versículo 36. Mateo 12, 36. Dice él, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y versículo 37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Así que aún las palabras que nosotros hablamos, las ociosas, las malas, pero también las palabras de bien, de bondad, hemos de ser juzgados en el día del juicio, y por nuestras palabras seremos justificados o seremos condenados. Así que hay un libro donde se escriben las cosas buenas, como ya leímos, en Malaquías 3:16, y también otro libro en el cual se registran las cosas malas, los pecados, los propósitos y motivos secretos aparecen en el registro inefable, pues Dios sacará a luz las obras encubiertas. Lean 1 de Corintios, capítulo 4 y versículo 5. 1 de Corintios 4, versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. A los que hicieron lo bueno y los que hicieron lo malo, su reprimenda de parte de Dios. Así que aún las intenciones de los corazones, los motivos están registrados. Todo lo oculto que se hizo en tinieblas, lo que los seres humanos pensaron que nadie lo sabía, todo eso hubo ángeles que llevaron el registro. Isaías capítulo 65, versículos 6 y 7. Isaías 65, versículos 6 y 7. Dice, he aquí que esto está escrito delante de mí. Dice el versículo 7, por vuestras iniquidades, dice Jehová, por las iniquidades de vuestros padres juntamente, los cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados, y me afrentaron, por tanto yo les mediré su obra antigua en su seno.
todo lo malo está registrado. La obra de cada uno, dice la mensajera del Señor, pasa bajo la mirada de Dios y es registrada e imputada, ya sea como fidelidad o como infidelidad. Por eso hay dos libros. Uno es el libro de registros de memoria y el otro es el registro de los pecados. Frente a cada nombre, en los libros del cielo, aparecen con terrible exactitud cada mala palabra, cada acto egoísta, cada deber descuidado, cada pecado secreto, todas las tretas arteras, las admoniciones o reconvenciones divinas despreciadas, los momentos perdidos, las oportunidades desperdiciadas, la influencia ejercida para bien o para mal, con sus abarcantes resultados, todo fue registrado por el ángel anotador. Así que aquí estamos encontrando el libro que trae el registro de todo. Ahora, el libro está en las manos del que está sentado sobre el trono. Es símbolo para todos esos libros. Porque no solamente se menciona por la mensajera del Señor que ese libro tiene la historia de las naciones, el registro de todos los actos de los pueblos y naciones y de todos los individuos, pero también la influencia que ellos ejercieron. Es decir, lo mismo que estamos leyendo aquí, la influencia ejercida para bien o para mal, con sus abarcantes resultados, todo está registrado. Así que ese libro mayor del cielo es como la compilación completa de todo. Lo que une a todos los libros. También allí vienen las proclamas de Dios. Todo lo que Dios enseñó a su pueblo a través de los profetas. La ley de Dios es la base y fundamento del juicio en todas las 7 etapas. Porque la ley de Dios existió desde el jardín del Edén y llega hasta el fin. Ahora, no todos tuvieron la oportunidad de conocer la ley de Dios. Y ya leímos nosotros en Romanos capítulo 2 que los que sin ley pecaron, sin ley serán condenados. Los que sin conocer la ley escrita, también dice, hicieron las cosas de acuerdo a la ley, las obras de la ley, dice en Romanos 2, tienen la ley escrita en sus corazones y sus conciencias les dijeron lo que era bueno y lo que era malo, y Dios lo va a juzgar de acuerdo a su conciencia. Por ejemplo, si una persona, es muy difícil que una persona se críe en algún lugar donde no aprendió que robar era malo. Muy difícil, porque la sociedad establece esa ley, los padres enseñan eso, y aún viene en la misma fibra de nuestro ser, porque cuando alguien va a agarrar algo que no es de él, se esconde para que no lo vean. Eso muestra que ya lo traemos. De igual manera, el pecado, por ejemplo, de dar. Hay algunas culturas muy remotas donde quizás el asesinato no se consideraba como un crimen porque la cultura lo establecía así.
Pero en la mayoría de los pueblos, el quitarle la vida a otra persona, malo, es malo. Y eso viene en la fibra del ser. Hay culturas donde el adulterio no se... Por ejemplo, en la cultura moderna que nosotros vivimos hoy en día, la ley condena la bigamia. Si tú te casas y no estás divorciado y te vuelves y te casas con otra persona, la ley te condena. ¿Mm? La ley condena las relaciones sexuales con un menor de edad. Y es bien dura la ley, especialmente aquí en el estado de California y en casi todo Estados Unidos, cuando una persona comete un acto inmoral con un menor de edad, aun si era sentimiento de aquel o de aquella. De una persona que ya es mayor de edad, tiene relaciones fornicarias o de adulterio con un menor de edad, la cárcel. Es bien grave el castigo. Pero si lo hace el día que cumplió los 18 años, ya no es pecado ante la ley, ya no es condenado, ya no hay ninguna culpa, a menos que no haya sido por la fuerza. Eso se llama violación. Rape. Pero si fue de mutuo consentimiento, en la sociedad eso no es visto malo. Si son dos adultos que consienten, nadie los condena. Pero a la voz de Dios es pecado. A los ojos de Dios es violación de la ley. Entonces, los que conociendo, porque en una nación como es Estados Unidos, donde todas las personas tuvieron acceso a una Biblia, en una nación que se enseñó la Biblia, que se conoce la religión cristiana, muy difícil que haya una persona que no conozca. Aún los que no guardan el sábado alguna vez en su vida leyeron en la Biblia que Dios bendijo y santificó el sábado. Solo que a veces sus maestros, a veces en su iglesia donde estaban, les dijeron, no, eso ya no se aplica, eso ya no hay que guardarlo, eso era una ley antigua que ahora ya no tenemos que guardar, y le cauterizaron la conciencia para que ya no sienta que era malo aquella violación, hasta que Dios lo vuelve a traer a la luz. Estoy diciendo con eso que Dios va a tomar en cuenta cada situación, cada persona y su condición al juzgarla, pero la ley sigue siendo la norma del juicio. El sabio Salomón nos dice en Eclesiastés 13 y 14, texto que acabamos de leer, Eclesiastés 13, 14 dice, porque Dios traerá toda obra juicio. Pero el versículo anterior, el 13, el versículo 13 dice, el fin de todo el discurso oído es esto: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Ahora, dice la mensajera del Señor, los que en el juicio sean tenidos por dignos, no son los que nunca pecaron, porque no hay justo ni siquiera uno. Son aquellos que aceptaron la provisión de Dios para el pecado, el plan de salvación, la muerte de Cristo, su sacrificio expiatorio. Los que serán
tenidos por dignos, dijo Cristo, de alcanzar aquel siglo venidero y la resurrección de entre los muertos, son iguales a los ángeles, son hijos de Dios, siendo hijos de resurrección. Así que el que sea declarado digno en el juicio, va a resucitar. Y va a resucitar para vida eterna. Ahora, ¿cuántas resurrecciones hay? Dos grandes resurrecciones. Y vamos a leerlo en San Juan, en el capítulo 5. Juan capítulo 5. Ya leímos este pasaje en relación con el Cordero que recibe la autoridad de juzgar, porque Jesucristo es el que juzga en el juicio investigador. San Juan capítulo 5 dice en el versículo 26. Como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Y el versículo 28 declara: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Versículo 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección ¿de qué? De vida. Mas los que hicieron lo malo a resurrección ¿de qué? De condenación. Así que hay dos resurrecciones. Una para vida y otra para condenación. La resurrección de vida es la primera resurrección. Lo podemos leer en Apocalipsis capítulo 20 y versículo 6. Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿En cuál? Primera. Obviamente son dos resurrecciones, pero aquí dice que los que resuciten, los que tengan parte en la primera resurrección, son los bienaventurados, los felices, los santos, los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Así que la primera resurrección es para vida. Y el apóstol San Pablo nos explica en Primera de Tesalonicenses 4, versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que la primera resurrección son los muertos en Cristo, los salvos. Los otros muertos, vamos de vuelta a Apocalipsis 20. Apocalipsis 20, versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron, ¿qué? 1000 años, los otros muertos. Y luego va a explicar, ahí hay un punto, ¿verdad? Y luego va a explicar, esta es la primera resurrección, versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Así que los otros muertos, los que no tienen parte en la primera resurrección, resucitan al final de los 1000 años del milenio para recibir su castigo final. Y son destruidos en el lago que arde con fuego y azufre. Bueno, eso es más o menos lo que es el juicio previo a la venida del Señor, el juicio del milenio y finalmente el juicio ejecutivo. Quiero leerles un párrafo más y luego vamos a ir a la cuarta etapa del juicio, que es el caballo negro. Dice aquí en el Conflicto de los Siglos, la página 541. Los pecados que no hayan inspirado arrepentimiento y que no hayan sido abandonados
no serán perdonados, ni serán borrados de los libros de memoria, sino que permanecerán como testimonio contra el pecador en el día de Dios. ¿Puede el pecador haber cometido sus malas acciones a la luz del día o en la oscuridad de la noche? Eran conocidas y manifiestas para aquel que tenemos que dar cuenta. Siempre hubo ángeles de Dios que fueron testigos de cada pecado y lo registraron en los libros infalibles. El pecado puede ser ocultado, puede ser negado, encubierto para un padre, una madre, una esposa, o para los hijos y los amigos. Lo puedes encubrir de tu pastor, de los miembros de la iglesia. Nadie fuera de los mismos culpables tendrá tal vez la más mínima sospecha del mal. No deja por eso de quedar al descubierto ante los seres celestiales. La oscuridad de la noche más sombría, el misterio de todas las artes engañosas, no alcanzarán a velar un solo pensamiento para el conocimiento del Eterno. Dios lleva un registro exacto de todo acto injusto e ilícito. Él no se deja engañar por una apariencia de piedad. No se equivoca en su apreciación del carácter. Los hombres pueden ser engañados por entes de corazón corrompido, pero Dios penetra los disfraces y lee la vida interior como un libro abierto. ¡Qué pensamiento tan solemne! Cada día que transcurre lleva consigo un caudal de apuntes para los libros del cielo. Una palabra pronunciada, un acto cometido, una mirada. No puede ser retirada del. Los ángeles tomaron nota tanto de lo bueno como de lo malo. El más poderoso conquistador de este mundo no puede revocar el registro de un solo día. Hoy en día, las personas que tienen influencia o tienen dinero o tienen acomodo, pueden conseguir por dinero o por influencia o por acomodo que se les limpie su registro penal, que no aparezca su registro penal. Pero eso no pasa. Pues todo el mundo. Eso no pasa con los registros del cielo. Nuestros actos, nuestras palabras, hasta nuestros más secretos motivos, todo tiene su peso en la decisión de nuestro destino para dicha o para desdicha. Podemos aún olvidar lo que hicimos, pero no por eso dejará de testificar en nuestro favor o en nuestra contra. Así como los rasgos de la fisonomía son reproducidos con minuciosa exactitud en una foto, te sacan una foto, te ves exactamente tu fisonomía, tal cual como te mira. A veces decimos, ay, retóqueme un poquito para que no se vean mis arrugas, ¿verdad? Pero la foto no hace eso. Sale exactamente, aún estabas enojado, si estabas triste, estabas taciturno, estabas alegre, todo sale en la foto. Y eso es solo una foto de una sola dimensión. En la página 541, Conflicto de los Siglos, dice, así también el carácter queda fielmente delineado en los libros del cielo. Sin embargo,
con cuán poca preocupación conducimos diariamente, cuán poco nos interesa ese registro que debe ser examinado por los seres celestiales. Si se pudiese descorrer el velo que separa el mundo visible del invisible y los hijos de los hombres pudiesen ver a un ángel apuntar cada palabra, cada acto, cada mirada que volverán a encontrar en el día del juicio, cuántas palabras de las que se pronuncian cada día no se dejarían de pronunciar, cuántos actos no se dejarían sin realizar. El juicio determinará el empleo que se haya hecho de cada tiempo. ¿Cómo hemos empleado el capital del cielo que Él nos concedió? A la venida, ¿recibirá el Señor lo que es suyo con intereses? ¿Recuerdan la parábola de los talentos? Del que recibió 10, el que dio 5 y el que recibió un solo talento. ¿Hemos perfeccionado las facultades que fueran confiadas a nuestras manos, a nuestros corazones y a nuestros cerebros para la gloria de Dios y provecho del mundo? ¿Cómo hemos empleado nuestro tiempo, nuestra pluma, nuestra voz, nuestro dinero, nuestra influencia? Si tuviéramos, y qué bueno fuera que lo hiciéramos, sumar toda la manera como nosotros gastamos nuestro dinero a fin de año, tuviéramos que hacer, ustedes saben, las tarjetas de crédito le mandan a uno un resumen de todos sus gastos del año entero. Y yo sé que yo viajo mucho, todo el año estoy viajando, pero cuando me llega a fin de año el reporte de los 12 meses, esto fue lo que se gastó en pasajes de avión, sin exagerar. A veces pasan de 30, 40 mil dólares el año, puro. No sé, pero ahí aparece todo. Entonces, si usé la tarjeta, si nosotros hiciéramos ese recuento, ¿qué determinaría el registro de cómo empleamos nuestro dinero? En el registro del cielo, cada centavo que usamos se anota o en el libro de memorias, porque se usó para el bien, vicio, o se nota el libro porque se utilizó. A veces gastamos más dinero en diversiones, en aparatos para entretenernos, e invertir en la obra de nuestro. Pero saben, hermanos, Dios lleva los cómputos. Él sabe cuánto nos dio, cuánto dinero recibimos. Usted dice, no, pero yo me lo gané. ¿Y quién te dio la vida? ¿Y quién te dio la fuerza? ¿Y quién te dio la salud? Hasta la comida que comiste no la hizo Dios. Y el sol que te dio vida no lo hizo Dios. Y el aire que respiraste se lo tuviste que pagar a Él. Entonces Dios es el que nos da. Pero Él sabe exactamente cuánto recibimos. Y todo eso está registrado en el libro del cielo. Yo puedo decir, yo di mi diezmo, pero Dios sabe exacto cuánto recibí y cuánto di de diezmo. Y Él saca la cuenta. Y en los registros del cielo está si dimos un diezmo fiel o no más. Algo. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, dice. Y probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Pero para que eso sea así, tenemos que traer todos los diezmos. Yo he contado esta historia más veces, pero yo estaba estudiando en la Universidad Adventista. Tenía algunos compañeros que venían de una región en Argentina
Argentina que pasó en ese momento por un estado de emergencia. En esa provincia de Argentina, se llama Mendoza, se siembra mucho la uva, pero también hay grandes plantaciones de tomate. Y la gente que cultiva el tomate sabe cuándo tiene que sembrarlo, cuánto plantarlo al tomate para que no le dé la helada. Cuando ya estaban todos los campos sembrados de tomate, ya el tomate grandecito, vino de pronto una terrible helada, fuera de tiempo. Ya no tocaba que viniera esa temperatura tan baja. Los campesinos fueron avisados de antemano. Muchos comenzaron a hacer fogatas, comenzaron a echarle ramas secas al fuego y luego ramas verdes y hojas para hacer humo, porque el humo hace que la helada no caiga tan fuerte, evita que queme las plantas cuando hay humo. Otros hicieron grandes abanicos, ventiladores para mover el aire, porque cuando se mueve el aire, la helada no pega tan fuerte. Pero a pesar de todos los esfuerzos, por la mañana al salir el sol se reveló la magnitud de la desgracia, tanto que la provincia fue declarada estado de emergencia, porque la mayoría de los vecinos, de los agricultores perdieron todas las cosechas y habían invertido en eso. Los campos se miraban como que les habían pasado con un matafuego, porque las plantas estaban negras, quemadas, caídas. Los tomates es muy sensible al frío y cuando se quema por el frío se pone negra la planta. No es que simplemente se agüita, sino que se pone como negra, quemada. Y uno podía ver los campos todos destruidos. Pero maravilla de maravilla, había algunos campos que estaban verdecitos. Y era increíble. Vinieron hasta los de las noticias y vinieron en helicópteros y filmaron la zona de desastre donde se había perdido todas las cosechas, pero se veían cuadrados verdes y no sabían, no podían explicarse por qué el campo del vecino a este lado estaba quemado, el campo al otro lado estaba quemado, el campo al norte y el campo al sur estaba quemado y quedaba el cuadrado verde. Y cuando entrevistaron a estas personas, la única respuesta que ellos tuvieron fue: nosotros le somos fieles a Dios en el diezmo. Y Dios protegió nuestra cosecha, tal cual como lo dice Malaquías capítulo 3. Y saben, hermanos, un testimonio muy precioso, pero lo triste fue que había muchos de esos campesinos que eran adventistas. Y no todos el Señor les protegió. No. Fue un testimonio muy, el testimonio de los adventistas que eran fieles al Señor diezmo. No les tocó el frío campo, pero había otros que bien eran adventistas. Y en esa zona donde se cultiva el tomate, había como 40 familias adventistas que cultivaban tomate. La iglesia ese miércoles por la noche escuchó los testimonios, los hermanos a quien Dios había hecho, pero también vieron las lágrimas de los otros vecinos bien adventistas cuyas cosechas habían sido destruidas. Y uno por uno los fueron pasando al y dando testimonio. Dios no se equivoca. Yo soy el que les... Saben, compañeros míos,
los tuvieron que sacar de la universidad, familias adventistas, que les pagaban sus estudios fijos, porque no tuvieron dinero para seguir estudiando. Pero aquellos que fueron fieles al Señor, como todo el tomate se dañó, ese año los que tenían tomate les pagaban el kilo 10 veces más que lo normal, porque no había tomate en ninguna parte. Y yo me recuerdo el testimonio de una compañera de estudios mío que contó: mis padres decidieron que en lugar de darle al Señor el 10% de esa cosecha y quedarse con el 90%, decidieron darle al Señor el 90% y quedarse con el 10%. Porque como le estaban pagando el kilo de tomate 10 veces más, todavía si ellos se quedaban con el 10%, estaban recibiendo más que lo que normalmente hubieran recibido, porque si lo vendían al precio regular todavía daban su diezmo. Pero en este caso le dieron a la obra de Dios el 90% en agradecimiento a Dios y se quedaron con el 10% ellos, en agradecimiento a Dios. Ahora, lo que digo es, si Dios se fija en el detalle, un hermano que dijo: yo siempre he entregado. Y el pastor en la iglesia se paró y dijo: yo doy testimonio de que este hermano todos los meses da. Y no entiendo por qué se quemó. Y nadie podía entender hasta que la esposa se acercó a él y le dijo: tú sacas cuentas y las redondeas. No eres. Dios quiere fieles. Y el hermano lágrimas nos dio, y más o menos calculaba. No era eso. Ahora, no es que Dios diga. Lo único que hace Dios es proteger a los que somos. Dios puso su mano para cubrir esos campos. No es que Él maldijo a los otros. La maldición vino por la desgracia de la temperatura que bajó. A todos por igual les hubiera tocado. Pero aquellos que fueron fieles, Dios lo dice. Malaquías capítulo 3. Malaquías capítulo 3. Dice el versículo 10. Traed todo los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, para que no destruya el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Así que aquí lo que estamos viendo es que aún en el día del juicio, Dios va a ser exacto. Cada cosa, nada se le va a pasar por alto. Dice aquí, ¿cómo empleamos nuestro tiempo? ¿Cómo empleamos nuestro dinero, nuestra influencia? ¿Qué hemos hecho por Cristo en la persona de los pobres, de los afligidos, de los huérfanos, de las viudas? Dios nos hizo depositarios de su santa palabra. ¿Qué hicimos con la luz y la verdad que se nos confió para hacer a los hombres sabios para la salvación? No se da ningún valor a la mera profesión de fe en Cristo. Solo se tiene por genuino el amor que se muestra con todo.
Con todo, el amor es lo único que ante los ojos del cielo da valor a cualquier acto. Si no lo hago con amor, no vale de nada, no importa que lo haga. Dios ama al dador, y si yo lo doy a regañadientes o por obligación, de nada valió lo que tengo que hacerlo por amor a Cristo Jesús. Todo lo que se hace por amor, por insignificante que aparezca en opinión de los hombres, es aceptado y recompensado por Dios. Y termina el párrafo diciendo: el egoísmo escondido de los hombres aparece en los libros. Allí está el registro de los deberes para con el prójimo, el de su olvido de las exigencias del Señor. Allí se verá cuán a menudo fueron dados a Satanás el tiempo, pensamiento, energías le pertenecían a Cristo. Harto tristes son los apuntes que los ángeles llevan en el cielo. Seres inteligentes que profesan ser discípulos de Cristo están tan absorbidos por la adquisición de bienes mundanales, por propiedades, por terrenos, por hacer dinero, por el goce de los placeres terrenales. El dinero, el tiempo y las energías son sacrificados a la ostentación y al egoísmo. Pero pocos son los momentos dedicados a orar, a estudiar las Sagradas Escrituras, a humillar el alma, a confesar los pecados. Satanás inventa innumerables medios de distraer nuestras mentes, de ocupar nuestro tiempo, para que no hagamos la obra que precisamente debiéramos estar ocupados haciendo. El archiseductor aborrece las grandes verdades que hacen resaltar la importancia del sacrificio expiatorio y de un mediador todopoderoso. Sabe que su éxito estriba en distraer las mentes de Jesús y de la obra que él está haciendo en el santuario celestial. Los que desean participar de los beneficios de la mediación del Salvador no deben permitir que alguna cosa les impida cumplir su deber de perfeccionarse en la santificación y en el temor de Dios. En vez de dedicar horas preciosas a los al cine, a la televisión, que ahora agregaríamos cosas que reportan beneficio espiritual, en lugar de dedicar esas horas preciosas, si las consagraran a un estudio serio y con oración de la palabra de verdad, ¿cuán conocimiento adquirirían? Serían especialistas en presentar la palabra de Dios. El pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario y del juicio que se está llevando a cabo en el cielo ahora. Todos necesitan conocer por sí mismos el ministerio y la obra de su gran sumo sacerdote. De otro modo, les será imposible ejercitar la fe tan esencial en nuestros tiempos o desempeñar el puesto al que Dios los está llamando. Cada cual tiene un alma que salvar o que perder. Todos tienen una causa pendiente ante el tribunal de Dios. Cada cual deberá encontrarse cara a cara con el gran juez. Cuán importante es, pues, que cada uno contemple a menudo de antemano la solemne escena del juicio en sesión, cuando se abren los libros del cielo, cuando con Daniel cada uno tendrá que estar en pie al fin de los días. Y entonces viene la declaración más importante de todas que hemos leído hasta ahora. El santuario en el cielo es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los hombres. Concierne a toda alma que vive en esta tierra. Nos revela el plan de redención, nos conduce hasta el fin mismo del tiempo
y anuncia el triunfo final de la lucha entre la justicia y el pecado. Es de mayor importancia que todos investiguemos a fondo estos asuntos y que estemos siempre prontos a dar respuesta a todo aquel que nos pide razón de la esperanza que hay en nosotros. La intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de salvación como lo fue su muerte en la cruz. Fíjense, de nada serviría que Cristo hubiera muerto y Él no estuviera intercediendo por nosotros en el santuario celestial. Con su muerte dio principio a aquella obra para cuya conclusión ascendió al cielo después de su resurrección. Jesús abrió el camino que lleva al trono del Padre y por su mediación pueden ser presentados ante Dios los deseos sinceros de todos los que a Él se allegan fe. Y que Dios nos ayude al pensar en la obra que está haciendo en el santuario celestial. Vamos entonces a ver el cuarto periodo del juicio, que es el cuarto periodo de la historia de la humanidad. Y esto lo vamos a encontrar en Apocalipsis capítulo 6 y versículo 7. Cuando el Cordero abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades lo seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Este cuarto periodo de la historia de la humanidad, el caballo que aparece es amarillo, pero no es el color amarillo fuerte o el color amarillo subido, brillante. En el griego, la palabra que se usa aquí es pálido. En griego, hiloros. Hiloros quiere decir un color mancillento, un color amarillo pálido. Es el color de la muerte, el color amarillento. Con el caballo pálido llegamos a un período de la muerte espiritual del pueblo. Es muy triste ver cómo lo que comenzó siendo un caballo blanco se transforma en caballo rojo, el pecado, y luego el caballo negro, la apostasía, el engaño, hasta que finalmente llega la muerte espiritual del profeso pueblo de Dios. Ese cuarto periodo lleva desde que un hombre llegó a sentarse en el trono de Dios y hacerse pasar por Dios y se sometió a todo el mundo cristiano a que se sujetasen a los dictámenes y las enseñanzas de ese hombre. Esto sucedió en el año 538, cuando a través del decreto de Justiniano, emperador romano de Oriente, se hizo al obispo de Roma el líder religioso de la iglesia cristiana, porque en aquella época solo había una iglesia cristiana, no había el montón de denominaciones, sectas y creencias que hay hoy en día. Era una sola, pero ya la iglesia cristiana había sido infiltrada, como vimos en el tercer sello del caballo negro. Y ahora
llega a su apogeo el engaño. Y la obra satánica por excelencia, la coronación del engaño, fue cuando se puso a un hombre como sumo pontífice de la iglesia. Cuando la Biblia nos dice, el sumo pontífice es Cristo Jesús. O sea, se hizo a un lado para poner en lugar a un hombre que dice tener el poder de perdonar los pecados, que puede dictar leyes y que puede establecer lo que toda la iglesia cristiana tiene que hacer, y todos deben sujetarse y obedecerle. Pero al mismo tiempo se transforma en líder político. Imagínense, la política unida a la religión. ¿Cuál puede ser el resultado de eso? La política mezclada con la religión. En el año 538, el obispo de Roma es hecho cabeza del Sacro Imperio Romano Cristiano de Occidente. Ese fue el título que se le dio. Sumo Pontífice Romano del Sacro Imperio de Occidente, que incluía toda Europa. Todas las naciones de Europa tenían que sujetarse. Y las tres que no se quisieron sujetar fueron destruidas. Tal cual como lo predecía la profecía de Daniel capítulo 7. El surgimiento del cuerno pequeño iba a arrancar a 3 cuernos para poder surgir. Cuando leemos la descripción que se nos da de ese periodo de la historia, es muy gráfico. El caballo es pálido, es la muerte espiritual del pueblo de Dios. El que lo montaba se llama muerte. Y dice, y aquí se personifica al jinete, como la muerte se la personifica como un jinete, pero el sepulcro, el Hades, dice que le seguía por detrás. O sea, se está personificando la muerte y se está personificando el sepulcro. Así de terrible es ese periodo. En la historia se le conoce como la edad del oscurantismo. La edad media se le llama, pero también es la era de nieve, donde toda la gente se sujetaban a un hombre. Los reyes de las naciones, todos tenían que obedecer a un hombre. Y ese hombre, y a dispensar aún la ley de Dios, tener propia del obispo de Roma. Esta es la época de la supremacía del papado. Ahora, también nos menciona algo más este periodo. Miren lo que dice allí el versículo 8. Caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Qué interesante. Los 4 métodos que ha utilizado Roma para perseguir a los fieles de Dios. ¿Por qué dice una 4ª parte de la tierra? Porque justamente la tierra conocida en la Edad Media, el Imperio Romano ocupaba una 4ª parte. Los continentes que se conocían en aquella época, todavía no se había descubierto el continente americano, ni el continente australiano, ni las islas del Pacífico. Pero si usted se fija, estaba Europa, pero Europa estaba dividida en 2. El Imperio Romano era Imperio Romano de Occidente e Imperio Romano de Oriente. El Imperio Romano de Oriente tenía su sede en Constantinopla, la capital, lo que hoy en día se llama Istambul, Constantinopla. Y el Imperio Romano de Occidente tenía su capital en Roma. Así que el imperio estaba dividido en 2, pero aparte, fuera del Imperio Romano, estaba el continente asiático y el continente africano. Así que si usted suma Imperio Romano de Oriente,
Imperio Romano de Occidente, África y Asia, lo que hoy en día es pues, la China, la India, todo eso que ya era conocido en aquella época, el mundo queda dividido en 4 partes. Y a este que se llama la muerte y le sigue el sepulcro por detrás, se le da, dice aquí, poder se le dio potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Qué interesante. El mismo decreto que hace del obispo de Roma cabeza del Sacro Imperio Romano Cristiano, le da autoridad para matar, para perseguir y matar a los herejes. Y se desata la tremenda gran Inquisición, que le llamaron la Santa Inquisición, que de santo no tenía nada. Millones de cristianos, más de 50, fueron asesinados durante ese periodo de la historia de la humanidad, hasta que vino la Reforma Protestante. La Santa Inquisición persiguió a todos los herejes. No solamente persiguió a los cristianos que le eran fieles a Dios y a su ley, persiguió a los musulmanes. Las cruzadas se llamaban contra los infieles árabes. Persiguió a los judíos, exterminándolos. Persiguió a los cristianos que no estaban sujetos a Roma. Y hubo una cantidad de pueblos. Y ahora no estoy hablando de la Reforma, porque todavía la Reforma no ha venido. Cuando se divide el mundo cristiano en católico y protestante, eso va a ser bajo el 5º sello, la Reforma Protestante. Pero ahora estamos en el 4º. Y en el 4º sello no había protestantes, pero había una cantidad de pueblos que no se sujetaron a Roma, ni agacharon la cabeza para obedecer al hombre de pecado, al hijo de perdición, el que se sentó en el templo de Dios haciéndose pasar como si fuera Dios. Algunos de esos pueblos solamente conocemos de ellos por los registros que tiene la Santa Inquisición. Y los acusaban de todo. No sabemos si era cierto de las cosas que los acusaban. Pero, por ejemplo, se levantaron cruzadas de la Santa Inquisición contra los valdenses. Los valdenses era un pueblo pacífico que vivía al norte de Italia, en el Piamonte. El Piamonte son los valles y montes más bajos de los Alpes que están al norte de Italia. Allí vivían miles y miles de cristianos que nunca quisieron sujetarse a Roma. No aceptaban al Papa como cabeza de la iglesia. Decían, nosotros tenemos una sola cabeza y la cabeza de la iglesia es Cristo Jesús. Tampoco bautizaban a sus niños al nacer, porque decían que el bautismo era para aquellos que aceptaban a Cristo y entendían lo que era el pecado y se arrepentían. Tampoco guardaban el domingo, en el sábado, según el mandamiento de Dios. ¿Saben cuán denso terminó el poder de matar con mortandad, con espada, con hambre y con las fieras de la tierra? 4 métodos que usó Roma para perseguir a los disidentes. Y se les llamaba disidentes o herejes. Era la palabra que usaba, disidentes o herejes. Y recuerden, no estamos hablando todavía de los protestantes. Los protestantes van a surgir
en el 1500 en adelante. Aquí estamos hablando del año 538 hasta el 1500. Ese periodo de supremacía absoluta del papado. Solo valdenses, más de 3,5 millones fueron asesinados. Otro pueblo se llamaban los albigenses. Los albigenses también se refugiaron en las montañas. Estaban regados por todas partes de Europa, pero cuando la persecución se desató contra ellos, huyeron a los lugares altos de las montañas. Fueron exterminados. Otros se llamaban los lolardos. 200 años antes de la Reforma Protestante, también fueron perseguidos. Estos estaban en Inglaterra y seguían las enseñanzas del lucero de la Reforma, que se llamó Wycliffe, 200 años antes de Martín Lutero. Pero no solamente los lolardos. En la Europa central estaban los husitas. Casi siempre a los que se tilda de herejes se les pone el nombre de el que les enseñó el camino del Señor, ¿verdad? Por ejemplo, cuando llegaron los reformadores, pues a los que seguían las enseñanzas de Lutero se les llamó luteranos. A los que seguían las enseñanzas de Pedro Baldo se les llamó valdenses, por eso se llamaban valdenses, porque seguían las instrucciones o las enseñanzas de un maestro que ellos tuvieron que se llamaba Pedro Baldo. Los husitas eran los seguidores de Juan Hus. ¿Y quién era Juan Hus? Un sacerdote católico que vivió más de 100 años antes que Martín Lutero, cuando todavía no había un solo protestante. No existía una iglesia fuera de la iglesia católica, solamente estaba la iglesia católica. Y este sacerdote católico, estudiando la Biblia, se convenció de la verdad del evangelio y comenzó a enseñar el evangelio, tal cual como lo enseña la Biblia. Al pueblo solamente se le daba la hostia y no se le daba la copa sacramental. Y este sacerdote, Juan Hus, dijo, pero ¿por qué? Si Cristo dijo, si no comiereis la carne del Hijo de Dios y no bebiereis la sangre, no tendréis vida eterna. Y él dijo, no solamente hay que darles la hostia, hay que darles también la copa sacramental. Y comenzó a dar a todos los que venían a confesarse y a comulgar, les daban no solamente el pan, sino también el vino. Lo declararon hereje. Y luego les decía, no se confiesen conmigo. Allá están los cuartos del confesionario. Vayan a confesarse con Dios, que es el único que perdona los pecados. Y la gente decía, pero ¿cómo vamos a ir al confesionario y con quién le vamos a hablar? Y él les decía, háblenle a Dios, no al sacerdote, que el sacerdote no puede perdonar los pecados. Lo declararon hereje. Y a todos sus seguidores los persiguieron como que fueran una plaga. Miren, la carta del Papa Martín V, se llamó ese Papa Martín V, le escribió al rey de Bohemia. Bohemia es lo que ahora se llama Checoslovaquia. En aquella época se llamaba las tierras de Bohemia. Y le escribe al rey de Bohemia, el Papa Martín V, y le dice, tienes que exterminar a los asquerosos husitas. Esta gente cree que pueden estar sin la ley de la iglesia y se hacen ellos mismos su ley. ¿Cómo puede ser que no obedezcan al hombre que Dios ha puesto representante suyo en la tierra? Esta gente le enseñan a que todos son iguales y que no hay que someterse para confesar los pecados a un sacerdote. Por eso y todos los demás, las demás herejías, tienes que exterminarlo.
borrarlos. Y el rey de Bohemia le hizo caso al Papa Martín V y levantó el ejército contra Tita. Solamente en 1 año y medio que duró la cruzada contra los Tita, murieron 1.200.000 de seguidores. Todos esos pueblos fueron exterminados durante este periodo. Por eso dice que el que estaba montado sobre el caballo pálido se llamaba Muerte. Y el Hades, el sepulcro, le seguía y le fue dado potestad para matar con hambre, con mortandad, con pestilencias o pestes y con las fieras de la tierra. Los 4 medios utilizados por el papado para matar los herejes. O se los echaban a las fieras, o los dejaban morir de hambre en los calabozos, o los pasaban a filo de espada, o la peste o pestilencia eran las enfermedades. Corrían entre ellos porque no les daban ningún tipo de atención médica. Eso ya comenzó desde el periodo anterior. Por eso anoche veíamos que en el caballo negro se le dice, pero no toques el aceite ni el vino. Y anoche me decía el hermano Luis a la salida, el aceite y el vino fue lo que usó el buen samaritano para curar al que estaba herido. La orden allá fue: no toques el aceite ni el vino, no lo dañes. O sea, los que querían hacer el bien tenían todavía la posibilidad de ayudar a las personas. Pero en la Edad Media la muerte se montó arriba del caballo. Y ahora ya no está la orden: no toques el aceite ni el vino. Ahora el que está montado se llama muerte, y el sepulcro le sigue, el Hades le sigue por detrás, y se le dio poder sobre una 1/4 parte de la tierra, todo lo que es Europa, la 1/4 parte del mundo conocido de aquel entonces, se le fue entregado en su mano para matar, para destruir, herir, pestilencia. Se les prohibía siquiera recibir atención médica. Se quemaba sus casas, las convertían en muladares. Todo lo que tenían era confiscado. Eran llevados ante los tribunales y acusados. Y la Santa Inquisición mató a más de 50 millones. ¡Wow! Verdaderamente, cuando el juicio en el cielo abrió cuarto sello, un momento muy triste, ver que aquellos que se decían ser los guías espirituales del pueblo se habían transformado en los lobos y eran los que estaban matando a los verdaderos corderos del rey, a los verdaderos hijos de Dios. El pueblo cristiano se transformase y el de qué triste. Y cuando en el cielo se abren los registros, los ángeles lloran a ver las atrocidades que están escritas en los libros de ese periodo. Tantos millones de cristianos que murieron. Tierra, las torturas de la Santa Inquisición eran terribles. Una se llamaba, ataban a 4 por las extremidades, brazo, cada uno atado a las piernas, y luego soltaban los otros. Eran caballos salvajes, no amaestrados, no domados, y esos caballos salían corriendo y los destrozaban, los descuartaban. Eran entregados bestias de la tierra, eran lanzados a los salvajes, los ataban
en los bosques que los comieran los osos, para que comieran los leopardos, los pumas. Todo eso está registrado en el libro. En el cielo de todo esto van a tener que dar cuenta los que se llamaron hijos de Dios. Decían que los mataban por herejía, por guardar el sábado. Saben, yo estuve en varios lugares de Europa, me tomé el trabajo en una de las veces que fui de ir a visitar lugares donde yo sabía que estaban los registros de la Santa Inquisición. Por ejemplo, en Francia, en Toulouse fui a Boulogne-sur-Mer. Boulogne-sur-Mer es un pueblo al norte de Francia donde había estado el tribunal de la Santa Inquisición y sus registros públicos. Uno puede entrar y puede ver los registros. Y claro, yo no hablo francés, pero tuve que aprender el idioma francés cuando estaba en la universidad por mi tesis doctoral. Y cuando fui a hacer esa investigación, con lo poco de francés, miraba en el tribunal los nombres francés. Jacques era uno que recibe, Jacques era uno como Juan, es Juan. Jacques. Se repetían muchos nombres. Los nombres de ellos nadie los sabe hoy en día. Los que los martirizaron, los papas y los prelados, todos son santos que supuestamente ya están en el cielo y los adoran y les rezan oraciones, pero los que ellos mataron, sus nombres nadie los conoce, solo están en los registros de la Inquisición. Y lo que yo encontré es que en la mayoría de los casos decía por guardar el domingo en sábado. Esto decía en la acusación que les hacían, por guardar el domingo o el día de reposo, día del Señor, en sábado. Miles que por guardar el sábado perdieron su vida en este. Es muy triste, pero la palabra de Dios dice que Dios juicio sobre todo eso y los registros del cielo. Por eso el cuarto ser viviente, es el águila. Tiene que ve todo desde arriba. El que está volando por encima y ve todo. Dice, ven y mira, le dijo Juan. Y cuando Juan vio que Dios quedó espantado de ver el caballo amarillo de la muerte, cabalgando con un jinete que se llamaba la muerte, y le seguía el sepulcro, y se le dio dado autoridad para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Una cuarta parte de la tierra le recibió autoridad, justamente lo que abarcaba el Imperio Romano de Occidente, el cual el Papa gobernó por 100 años. ¿Quién vino respiro? Lo vino largo. Porque entonces, de forma protestante, había opciones. Los que no querían someterse a Roma podían huir a las naciones protestantes del norte de Europa. Y una tras una las naciones se fueron haciendo protestantes. Francia, Bélgica, Holanda, Alemania con Martín Lutero, Escocia, Suecia, Escandinavia, todos los países del norte se fueron haciendo protestantes, y los que estaban siendo perseguidos en las partes de Europa del sur podían tener ahora una opción y huir hacia el norte, y finalmente se abre la tierra de América y muchos de los perseguidos en Europa comenzaron a venir a América a buscar libertad en el nuevo continente que se había descubierto. Pero eso es para mañana, el quinto sello. Pregunta. Obviamente,
el que es el asesino es Satanás. Él es. La pregunta es, el versículo dice, le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar. ¿Quién le dio esa potestad? En la Biblia se presenta como que muchas veces Dios hace las cosas cuando Él lo permite. No es que Dios le dijo, bueno, ahora yo te mando a ti a matar, pero como Dios te lo permitió. Lo mismo se dice del mismo poder de la bestia en Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13, hablando de la bestia, dice, se le permitió, versículo 7, Apocalipsis 13, 7. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Así que al papado, aquí está hablando del papado, el mismo poder, se le permitió. Como Dios le permite, porque Dios no lo evitó, porque estaba escrito en su libro que así iba a ser, y los fieles hijos de Dios iban a tener que sellar con su vida el martirio. Por eso se dice como que le fue dada potestad, pero quien le dio la potestad fue Satanás. Y eso lo podemos leer en el versículo 1 del capítulo 13 de Apocalipsis. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y versículo 2, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, con patas como de oso, con boca de león, y el dragón. Estamos en el versículo 2 de Apocalipsis 13. Y el dragón, fíjense, le dio su poder y su trono y grande autoridad. Aquí está quien le dio la autoridad, porque en Apocalipsis 6 dice que se le dio autoridad o potestad. Potestad es lo mismo que poder. ¿Ok? Y aquí nos dice quién le dio a la bestia, ese poder perseguidor, el poder para matar. El dragón, el diablo, le dio su poder y su trono y grande autoridad. Pero Dios lo permitió, dice el versículo 7. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencer. Muy bien, por aquí vamos a terminar en esta noche. Mañana seguimos con el quinto sello, y ahí hay algo muy interesante. Nomás se los leo como hago cada noche para despertarles el interés para el próximo día. El versículo 9 dice, cuando el Cordero abrió el quinto sello, Apocalipsis 6:9, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también debían de ser muertos como ellos. ¿Están los muertos conscientes? ¿Cómo están clamando? ¿Cómo están pidiendo que se haga justicia? ¿Y cómo se les dice que se les dieron vestiduras blancas y que descansasen todavía un poco de tiempo? Mañana vamos a hablar sobre eso, no lo vamos a ver en esta noche. Vamos a pedirle a nuestra hermana Isabel que nos acompañe con el canto final de esta noche, y luego de eso, adelante, hermanita. Vamos a recoger nuestra ofrenda y vamos a orar para ser despedidos. El dulce amor de Jesús
Oh, ven, triste, angustiado, oh, ven. Cristo te ofrece la paz de tu alma, en el descanso hallarás. Oh, maravilla el amor que te ofrece, como este no hay otro amor. Perdón que libra de angustia y zozobra, solo Jesús puede dar. Oh, ven, triste, angustiado, oh, ven. Cristo te ofrece la paz de tu alma, en el descanso hallarás. Sigue esperando, porque has dilatado, llamando está el Salvador. Tanta bondad, amor puro y santo, tan solo en Cristo hallarás. Oh, ven, triste, angustiado, oh, ven. Cristo te ofrece la paz de tu alma, en el descanso hallarás. En el descanso hallarás. Alabado sea su nombre. Vamos a pedir a los hermanos encargados que tengan a bien recoger la ofrenda voluntaria en esta noche, como pedimos cada noche, para ayudar a sufragar los gastos adicionales que tenemos por el alquiler de la iglesia durante esta semana. Y después de terminar de recoger la ofrenda, ellos van a pasar de regreso al frente. Vamos a consagrar la ofrenda al Señor y orar para concluir nuestra reunión de hoy. Le recordamos a los miembros de la Junta de Nombramientos que pasen de inmediato al mismo lugar que estuvimos anoche para tener una horita de sesión de nuestra Junta de Nombramientos. La hermana Isabel también tiene su música, tanto su música cantada, sus álbumes. Ella tiene varios álbumes de música, pero también tiene las pistas para aquellos que les gustaría aprender a cantar. Pueden usar el acompañamiento y cantar estos himnos hermosos para gloria de nuestro Dios. Así que pueden conseguir este material allá en la mesa a la salida. Vamos a ponernos en pie. Vamos a cantar el himno número 36, la primera estrofa, y luego oramos para ser despedidos. 36. Dios os guarde en su divino amor.
Dios os guarde en su divino amor, hasta el día en que lleguemos a la patria donde estaremos para siempre con el Salvador. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Rey. Reunidos todos seremos un reptil y habrá y solo una grey. Vamos a arrodillarnos para orar. Padre Santo y Dios nuestro, qué bueno es venir a tu casa, a estudiar tu palabra. Hoy hemos visto la solemne escena del juicio, las bases con las cuales todos los seres humanos seremos juzgados. Y al darnos cuenta, Señor, de lo solemne que es esto, te pedimos de tu gracia, de tu perdón, que nos ayudes a tomar seriamente lo que está sucediendo en el cielo, sabiendo que muy pronto tocará el juicio de los vivos, la última etapa del juicio. De ese juicio investigador será juzgar a los que estemos vivos antes de la venida de Cristo en este planeta Tierra. Te pedimos que nos prepares, que nos ayudes a vivir de tal forma que seamos dignos del nombre de cristiano. Que no solamente sea una profesión el creer en ti, sino que sea una realidad en nuestra vida y nuestras obras demuestren que somos cristianos de verdad. Danos tu bendición al retirarnos, te lo pedimos humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Nos despedimos de la audiencia de televisión. Seguimos la transmisión en vivo el día de mañana a las 7 de la noche y les invitamos a que no salgan de la frecuencia, que se mantengan ya que hay buena programación más adelante. El Señor les bendiga.